Desde un imponente megaterio hasta un colosal megalodón. Damas y caballeros, bienvenidos a Señor Tops. En el día de hoy estaremos hablando sobre el top 10 animales peligrosos que están extintos. Comencemos. El megalodón era una impresionante especie de tiburón que apareció por primera vez en la Tierra hace unos 18 millones de años y se extinguió hace unos 2.6 millones de años, con una longitud de casi 18 metros. Este tiburón era un depredador dominante y tenía pocos enemigos naturales. El megalodón estaba estrechamente relacionado con el tiburón blanco moderno y cazaba principalmente grandes criaturas marinas como ballenas, delfines y tortugas marinas. Los dientes fósiles del megalodón se encuentran regularmente y son fácilmente reconocibles debido a su forma y tamaño únicos. Algunos dientes son bastante grandes y los científicos especulan que el tiburón pudo haber sobrevivido hasta 12.000 años. Cuando los humanos aparecieron por primera vez en la Tierra, aunque los científicos están de acuerdo en que el megalodón está extinto, todavía hay personas que creen que este enorme tiburón todavía existe. Numerosos videos de YouTube afirman tener evidencia del megalodón, pero estas afirmaciones nunca han sido probadas científicamente. Antes de seguir, no olvides suscribirte y darle like. Ahora continuemos. Por lo tanto, es muy poco probable que este tiburón todavía exista, ya que no se ha encontrado evidencia reciente que lo respalde. Además, la presencia de un tiburón de este tamaño en el momento actual ciertamente se habría notado. La titanoboa es una de las criaturas más fascinantes y aterradoras que jamás hayan existido. Esta enorme serpiente extinta pertenecía a la familia de las serpientes gigantes y vivió hace 58 a 60 millones de años en lo que hoy es Colombia. Medía casi 13 metros de longitud y pesaba hasta 1.135 kilogramos. Los fósiles de esta serpiente gigante fueron descubiertos en 2009 en una de las minas de carbón de Carrejón, en La Guajira, Colombia. Curiosamente, el enorme tamaño de este animal probablemente se debió al clima extremadamente cálido de esta época. La dieta de la titanoboa consistía principalmente en aves, reptiles, tortugas gigantes, peces e incluso cocodrilos. Lo que mucha gente no sabe es que los científicos creen que la titanoboa pudo haber sido capaz de trepar a los árboles, algo inusual para las serpientes. Se encontró que los restos fósiles de una serpiente estrechamente relacionada tenían la capacidad de trepar y refugiarse en los árboles, lo que indica que la titanoboa probablemente también era capaz de trepar los árboles. Otro hecho interesante es que los científicos han descubierto que la titanoboa tenía una alta demanda de oxígeno. Eso se debe a que el tamaño gigantesco de la serpiente requería una tremenda cantidad de potencia muscular para moverse. Para operar esos músculos, la titanoboa necesitaba mucho oxígeno, por lo que el animal probablemente vivía cerca de las áreas acuáticas donde la humedad era alta y había más oxígeno. El platyvelodon, un mamífero prehistórico estrechamente relacionado con los elefantes actuales, hace ya 23 a 4 millones de años. En África, Europa, Asia y América del Norte. Era un enorme elefante herbívoro conocido por sus peculiares dientes inferiores en forma de pala. El platyvelodon vivía en las zonas pantanosas de la sabana y podía alcanzar hasta 6 metros de longitud y medir 2.8 metros de alto y pesar hasta 4 toneladas y media. Buscaba comida con su tronco en lagos cercanos. Los científicos han observado patrones de desgaste en los dientes de plato y velón, lo que sugiere que los colmillos inferiores se utilizaron para pelar la corteza de los árboles. Aunque parece que sus colmillos fueron diseñados para un propósito diferente, el platyvelodon usó sus dientes para pastar la hierba, las hojas y la corteza de los árboles. En contraste con los elefantes modernos, que tienen colmillos largos y cilíndricos, el platyvelodon tenía colmillos más pequeños y más estirados, lo que le daba una apariencia única. Estos impresionantes animales vivieron durante las épocas del Mioceno y el Plioceno y fueron una parte importante del ecosistema prehistórico. Imagínate estar parado en la costa de Perú hace 12 a 13 millones de años y viendo una sombra moviéndose bajo las olas. Habría sido el leviatán, la ballena prehistórica más grande que jamás haya existido. La ballena leviatán, cuyo nombre científico es Leviathan melvillei, era una bestia formidable, con dientes que podían crecer hasta 36 centímetros de largo. Medía entre 13 y 18 metros de largo, pero algunos fósiles indican que podía haber alcanzado longitudes de hasta 25 metros. Aunque vivió en los mares hace millones de años, el leviatán era tan impresionante como cualquier criatura marina actual. Era un depredador en todo el océano y se alimentaba principalmente de otros animales marinos, incluyendo ballenas pequeñas, focas y tiburones. Los científicos creen que el leviatán cazaba de manera similar a los tiburones blancos modernos, emboscando a su presa y atacándola con ferocidad. Lo que hace que el leviatán sea aún más interesante es que sus fósiles se han encontrado en el desierto de Perú. Esto ha llevado a la conclusión de que en algún momento estas bestias gigantes también se aventuraron en las aguas poco profundas en busca de alimento.
A pesar de su apariencia aterradora y sus feroces habilidades de caza, el leviatán finalmente se extinguió y hoy en día solo existen en los libros de historia natural. El Spinosaurus fue un dinosaurio llamativo que vivió durante el período Cretácico tardío, hace aproximadamente 112 a 93.5 millones de años. El dinosaurio tenía un cráneo largo y estrecho que se asemejaba al de los cocodrilos modernos y tenía una vela distintiva en su espalda que probablemente ayudaba a regular su temperatura corporal. El Spinosaurus era capaz de cazar tanto en tierra como en agua y los científicos han descubierto recientemente que también era un buen nadador y capaz de contener la respiración durante periodos de tiempo más largos. Si bien se cree que el Spinosaurus comía principalmente pescado, existe un debate en curso sobre si también cazaba animales más pequeños en tierra. Curiosamente, muchos de los fósiles originales del Spinosaurus fueron destruidos durante la Segunda Guerra Mundial, dejando a los científicos con un material muy limitado para estudiar. Fue solo en los últimos años que se encontraron nuevos especímenes, lo que permitió a los científicos obtener una mejor comprensión de esta increíble criatura. Un hecho interesante es que algunos científicos sugieren que él fue el dinosaurio carnívoro más grande que jamás haya existido, midiendo aproximadamente 15 a 18 metros de largo y pesando hasta 20 toneladas. Esto significa que el Spinosaurus era probablemente más grande que el famoso T-Rex. El tigre dientes de sable, también conocido como Smilodon, es uno de los depredadores más emblemáticos de la prehistoria. Sin embargo, no era un verdadero tigre, sino una especie distinta que se extinguió hace 2.5 millones de años y 12.000 millones de años. El Smilodon era un felino grande que vivía en América del Norte y del Sur, con una altura de unos 2.2 metros y un peso de entre 160 a 280 kilogramos. Tenía dientes enormes que podían crecer hasta 30 centímetros de largo. Era un cazador increíblemente poderoso y podía sorprender y atacar a su presa con una precisión mortal. Curiosamente, el Smilodon puede haber cazado en grupos, a diferencia de muchos otros gatos grandes que cazan solos. Este método cooperativo puede haber contribuido a la temible reputación del Smilodon. Además, comía una variedad de presas incluyendo mastodontes, elefantes extintos, ciervos, caballos y bisontes. Lo que mucha gente no sabe es que los colmillos del Smilodon eran en realidad más frágiles que los de los gatos modernos. Esto se debió a que los colmillos eran muy largos y delgados, lo que los hacía más fáciles de romper durante la caza. A pesar de esta fragilidad, los colmillos del Smilodon seguían siendo mortales y era uno de los depredadores más temidos de su tiempo. El Tyrannosaurus Rex, también conocido como el rey de los dinosaurios, continúa fascinando a personas de todo el mundo hasta el día de hoy. Pero, ¿qué hace que esta criatura prehistórica sea tan especial? En primer lugar, el T-Rex es uno de los dinosaurios carnívoros más grandes que jamás haya existido, con fósiles encontrados en lo que hoy es el oeste de América del Norte. Pero hay más. El T-Rex tenía patas traseras fuertes y alas que le permitían moverse notablemente rápido. Sus extremidades anteriores eran en realidad bastante poderosas, a pesar de su pequeño tamaño, y podían ayudar a agarrar las presas mientras entregaba su mordida mortal. Además, el T-Rex tenía una excelente audición y visión, y su fuerza de mordida no tenía paralelo. De hecho, los científicos estiman que el T-Rex tenía una fuerza de mordida más fuerte que cualquier animal terrestre que haya vivido. El T-Rex no solo fue uno de los más mortíferos, sino también uno de los últimos dinosaurios en vagar por la Tierra antes de que todos se extinguieran. Con docenas de descubrimientos recientes de esqueletos de T-Rex, los científicos han aprendido aún más sobre esta fascinante criatura y son capaces de reconstruir cómo se veía y cómo se comportaba. Algo interesante que no mucha gente sabe sobre el T-Rex es que algunos científicos piensan que tenía un abrigo de plumas. Este pelaje emplumado puede haber proporcionado protección contra parásitos y enfermedades. Si bien no hay evidencia directa de plumas en fósiles de T-Rex, se ha encontrado plumas en otros dinosaurios terópodos estrechamente relacionados con el T-Rex. Sin embargo, se necesita mucha investigación para encontrar una respuesta definitiva. Si el T-Rex tuviera pluma, cambiaría drásticamente nuestra visión de este animal prehistórico y su lugar en la evolución de las aves. Además, los científicos han descubierto que el T-Rex compartía algunas características físicas con las aves, como huesos huecos y una agilidad comparable con el de una ave moderna. Los forusrácidos, también conocidos como los pájaros del terror, eran una familia de aves no voladoras extintas que vagaban por América del Sur y la Antártida hace unos 70 millones de años. Estas aves varían en tamaño desde 6 centímetros hasta 3 metros y eran conocidas por su apariencia aterradora. A diferencia de otras aves, las aves del terror no tenían alas, pero tenían patas fuertes que le permitían a las especies más grandes alcanzar velocidades de hasta 50 kilómetros por hora. Eran carnívoros y usaban sus poderosas patas, que los científicos creen que estaban adaptadas para patear presas.
para atrapar tanto animales pequeños como depredadores más grandes que ellos. Aunque la causa exacta de su extinción sigue siendo desconocida, se especula que desaparecieron hace 2 millones de años, poco después de la llegada de los humanos. Un hecho interesante que muchas personas no conocen sobre las aves del terror es que la forma de su cráneo se puede usar para predecir qué tipos de alimentos comieron. Los científicos han descubierto que las aves del terror con picos largos y delgados probablemente comían insectos y animales pequeños, mientras que aquellos con picos cortos y poderosos probablemente cazaban presas más grandes, como otras aves y mamíferos. Esta idea ha contribuido a una mejor comprensión de cómo las aves del terror se alimentaban y prosperaron en su entorno prehistórico. El Mosasaurus fue uno de los reptiles carnívoros más grandes y últimos extintos. La criatura vivió exclusivamente en el agua hace unos 66 millones de años. El Mosasaurus se deriva del río Mosa de los Países Bajos, donde se descubrieron los primeros fósiles. El Mosasaurus era un cazador formidable y se alimentaba de peces grandes, tortugas marinas, mosasaurios más pequeños e incluso aves. Tenía una mandíbula impresionante que podía abrirse lo suficiente como para consumir casi cualquier cosa que quisiera. Lo que mucha gente no sabe es que el Mosasaurus también jugó un papel importante en la historia de la paleontología. En 1794, los fósiles de Mosasaurus fueron descubiertos en la montaña de San Pedro, en Maastricht. Estos fósiles fueron los primeros restos de un animal que no pertenecía a la fauna contemporánea. El descubrimiento del Mosasaurus fue, por lo tanto, un paso crucial en la comprensión de la evolución de la vida en la Tierra. Además, el Mosasaurus fue la inspiración para los míticos monstruos marinos que aparecen en muchas historias. En el siglo XVIII, aún no se sabía que estos animales estaban extintos. Por lo tanto, se creía que los monstruos habían vivido en los mares en el pasado, y el Mosasaurus fue visto como evidencia de eso. Los tiburones siempre han sido criaturas intimidantes, pero palidecen en comparación con el Helicoprion, que nadó en los océanos de la Tierra hace 280 millones de años. Esta especie logró sobrevivir a la extinción masiva del Pérmico-Triásico, un evento catastrófico que acabó con el 95% de toda la vida marina. Desafortunadamente, el Helicoprion finalmente se extinguió. Lo que hizo que esta criatura, parecida a un tiburón, fuera tan aterradora fue su mandíbula inferior, que se parecía a una sierra circular. Los expertos creen que el Helicoprion pudo crecer hasta 12 metros de largo, casi el doble del tamaño de un tiburón blanco moderno. Encontrar a esta criatura mientras buceaba en el océano habría sido una pesadilla. El Helicoprion también era astuto y a menudo se escondía en los bancos de peces antes de buscar a sus presas con sus aterradoras mandíbulas. El Megatherium era un perezoso colosal que una vez vagó por las tierras de América del Sur y era tan grande como un elefante. Medía hasta 6 metros de largo y pesaba alrededor de 4 toneladas. A pesar de su tamaño, este perezoso gigante se alimentaba principalmente de plantas y usaba sus poderosas garras para arrancar las ramas de los árboles. Pero lo que es aún más intrigante es que los científicos estaban debatiendo actualmente si el Megatherium podía moverse en 2 patas e incluso ser carnívoro, agregando una nueva capa de misterio. Aunque se extinguió hace entre 5 y 10 mil años, el inmenso tamaño y el posible movimiento bípedo hacen al Megatherium una de las criaturas prehistóricas más fascinantes que jamás haya existido. Y bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este video. Nos encontramos en un próximo video con más temas interesantes. No olvides suscribirte y darle like para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima.